el falso rapto de pretribulación. A través de los años he hablado con muchas personas que creen que los cristianos van a ser arrebatados al principio de la semana 70 de Daniel, antes de la gran tribulación. Pero están equivocados. Este es una de las más populares interpretaciones cristianas que hay acerca de los eventos del final de los tiempos, que propone que el rapto, cuando todos los creyentes recibamos cuerpos glorificados y subamos a las nubes a encontrarnos con el Mesías, sucederá antes de que ocurra el periodo de 7 años de tribulaciones, previo a la segunda venida del Mesías. Pues con dolor les digo que esto es completamente falso. No solo están pensando mal, sino que tampoco pueden ver cómo el creer en este error tiene un efecto perjudicial en su propia vida, su familia y su propia comunidad. Pero ¿por qué la gente o estos creyentes cristianos no ven que la idea del rapto de pretribulación es incorrecta? ¿Por qué la gente no entiende la verdad? Es porque no han estudiado y comprendido correctamente los pasajes bíblicos que hablan de la gran tribulación y el rapto de la congregación, o es que tienen un velo que les tapa los oídos y alguna especie de taco que hace que la palabra de verdad no les llegue a sus oídos, ¿sí? También puede ser que hayan sido engañados y afectados por la enseñanza falsa sobre estos temas. Mateo 24:4 dice: respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice que nadie de ninguna manera te engañe. En particular, no entienden lo que dicen estos pasajes de Daniel 9, del 24 al 27, Mateo 24, del 3 al 36, Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 10, y Apocalipsis 6, 17, que hablan sobre la 70ª semana de Daniel. Este importantísimo periodo de tiempo de 7 años. No saben claramente qué eventos de los últimos tiempos tienen lugar durante este periodo, dónde encajan y cuándo ocurrirán. ¿Sí? Creen erróneamente que la tribulación y la gran tribulación duran 7 años completos, que es la totalidad de las 70 semanas de Daniel. Pero no saben lo que significa cuando la Escritura dice que este tiempo de tribulación es interrumpido por el bien de los elegidos. Mateo 24, del 21 al 22. Piensan erróneamente que el rapto tiene lugar al principio de la semana 70 de Daniel, pero la Escritura dice que tiene lugar a la venida del Mesías, no cuando empieza la gran tribulación. Y esto ocurre después de que el antimesías es revelado, después de la mitad de la semana, y por lo tanto en algún momento durante los últimos 3 años y medio de este periodo de 7 años, y es que se produce este rapto, y nadie más que Dios conoce el día o la hora del regreso del Mesías. Mateo 24, 15, 36 y Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Están en un error cuando piensan que la tribulación y la gran tribulación explicada en Mateo 24 son la ira de Dios. La verdad es que los creyentes experimentarán tribulación y gran tribulación, pero no pasarán por la ira de Dios. Mateo 24, 9, 21 y 22 y Apocalipsis 7, 14. Erróneamente afirman que el rapto es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento. No se dan cuenta
de que muchos eventos profetizados tienen que ocurrir antes del regreso del Mesías y el rapto de la congregación debe ocurrir después. Entonces, estos creyentes que son cristianos incorrectamente piensan que serán arrebatados antes de estos eventos de dolor de parto, hambrunas, guerras, terremotos y plagas. Pero estos eventos solo se producen en varios lugares alrededor del mundo y son para despertar y alertar tanto a los creyentes como a los no creyentes acerca de la venida del Mesías y el día del Señor. Apocalipsis 6, 1, 17. No entienden la cronología general, el orden de eventos de los últimos tiempos en los pasajes de la profecía. Por ejemplo, no ven el flujo de eventos en Mateo 24, donde dice que hay dolores de parto iniciales, y luego la gran tribulación que afecta tanto a los judíos como a los creyentes mesiánicos. Luego hay signos en los cielos. Luego es el rapto en la venida del Mesías, en el versículo 31. Y luego se da el día del Señor. La ira de Dios sobre la tierra, Hechos 2 del 19 al 20. Marcos 13 del 14 al 27. Allí se nos dice que hay tribulación, éxtasis e ira. En 2 de Tesalonicenses 1 del 4 al 10 se nos dice que hay tribulación, éxtasis e ira. Y Apocalipsis 6, 9 nos dice que hay tribulación, éxtasis e ira. Esto es lo que dice la Escritura y así es como sucederá. Hay otras razones por las que las personas, particularmente en el hemisferio norte de América, Estados Unidos, no creen que pasaremos por una gran tribulación. Este país ha sido muy bendecido y en general la gente está contenta y satisfecha con la manera que están las cosas, tanto así que en estos países latinoamericanos su gran sueño es irse a los Estados Unidos a ser meseros o lo que sea, porque allá supuestamente van a estar mejor, ¿no? Y en general la gente está contenta y satisfecha con la manera en que están las cosas. Muchas personas son mundanas, o sea, son del mundo, complacientes, les gusta todo lo del mundo y lo toman con calma. Amos 6 del 1 al 6, Lucas 12, 19, Primera de Juan 2 del 15 al 17. Y lamentablemente algunos creyentes son así. Ellos no quieren ni siquiera pensar que la vida podría ser difícil y podría haber gran tribulación. Muchos creyentes no pueden entender que ellos y sus familias y amigos podrían pasar por tiempos difíciles. No creen que habrá gran tribulación porque no quieren creerlo. Hechos 14:22, Romanos 8:35, 2 Corintios 4:17 y Apocalipsis 7:14. Estos versículos los estoy dando para que ustedes pausen el video después de que lo tengan grabado y verifiquen estas citas. También es cierto que muchos cristianos en este país no saben lo que significa realmente sufrir por el Señor. Estados Unidos ha sido un país relativamente pacífico, bendecida con la libertad de expresión y religión en su mayor parte, la libertad de persecución. El mismo pensamiento de pasar por una gran tribulación está lejos de las metas de la mayoría de la gente. Sin embargo, cuando Yeshua enseñó en la profecía, casi siempre hablaba de sufrimiento. Mateo 24:9, Marcos 13 del 9 al 13, Lucas 21 del 12 al 19, Apocalipsis 6 del 9 al 11. La noche antes de que Yeshua sufriera y muriera, instruyó a sus discípulos: si me persiguen también, te perseguirán a ti.
Juan 15:20. Yeshua continúa diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Finalmente, Pablo nos alienta a poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá en la revelación de Yeshua, el Mesías. Primera de Pedro 1:13. Entonces, ¿para qué sirve saber si el rapto sucederá antes o después de las tribulaciones? Alguien se diría, pues a mí no me importa, ¿no? Si es antes o después, porque igual no lo creen, ¿no? La respuesta es que usted estará mejor preparado espiritualmente para enfrentar tiempos difíciles que se avecinan sin que se lo tomen por sorpresa o sin que se lo tomen a la ligera. Su entendimiento de las escrituras será corregido y su fe será mayor al ver cómo se cumplen todas las profecías al pie de la letra. Los cristianos están siendo engañados por la teología, por lo cual están haciendo parte de la gran apostasía descrita en segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La doctrina del rapto antes de la tribulación se popularizó por temor a no querer pasar por la tribulación y a través del tiempo se convirtió en doctrina de la iglesia y hoy en día es una teología que es sostenida por los cristianos que viven en circunstancias de comodidad y que tienen seguridad y paz. Por eso es que yo les digo que estas doctrinas, siempre con un asterisco, ¿sí?, son de hombre. O sea, la escritura debe ser entendida, estudiada y revelada por el bendito sea. Pero las doctrinas lo que hacen es añadirle a la palabra del Eterno, a la voluntad del Eterno, y eso está completamente prohibido. Los orígenes de la pretribulación, del premilenialismo dispensacional, vamos a verlos ahora. Para rastrear los orígenes de la doctrina de la pretribulación, del premilenialismo dispensacional, encontraremos que empezó como una forma para proteger los intereses del Vaticano. Aquellos que desconocen los motivos de origen de esta enseñanza están condenados a seguirla sin cuestionarla. Por ahí dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y eso es muy válido. Pero antes de ver las razones que tenía el papado para encomendar esta tarea a los jesuitas y así plantar la semilla de una doctrina, veamos brevemente a continuación cómo se dio esto y quiénes eran ellos. Durante el siglo XVI, cuando la Reforma Protestante identificó al Papa como el anticristo, la Iglesia Católica se alarmó y se movilizó, y a través del Concilio Ecuménico de Trento en 1545 a 1563, creó la Contrarreforma, la cual fue un esfuerzo integral compuesto por documentos apologéticos, argumentos para defender, en este caso, al catolicismo. Por ahí alguien estaba enseñando apologética cristiana. Bueno, eso es una falacia, porque en realidad la única apologética que necesitamos es lo que nos da el Ruach para estudiar las escrituras, ¿no? Esto buscaba que los protestantes regresaran al catolicismo, pero para el Papa resultaba apremiante que la gente no pensara que él era el anticristo. Por tanto, encomendó a los jesuitas para que desviaran toda la culpa del papado
Para cumplir con dicha tarea, los jesuitas desarrollaron dos doctrinas, el preterismo y el futurismo. El preterismo, del pretérito pasado, enseña que todas las profecías de la Biblia ya fueron cumplidas entre el siglo VII antes de la era común y el primer siglo de la era común. El preterismo sostiene que Israel encuentra su continuación o cumplimiento en la Iglesia cristiana católica, después de la destrucción de Jerusalén en el 70 de la era común. Además, interpreta que el emperador Nerón fue el anticristo, dando cumplimiento a la profecía de la bestia del Apocalipsis, y lo justifica diciendo que Nerón acusó a los cristianos de quemar Roma, los persiguió, los arrestó y los ejecutó de forma brutal, arrojándolos a las bestias, crucificándolos y quemándolos vivos. Adicionalmente, varios historiadores confirman que los apóstoles Pedro y Pablo fueron ejecutados durante el reinado de Nerón. Con todos estos argumentos, Alcázar buscó que cualquier papa de Roma quedara automáticamente descartado como el anticristo. Se creó entonces la doctrina también del futurismo, cuyo objetivo era la de presentar al anticristo como un hombre que buscaba abolir a la Iglesia católica, destruir a Roma. Este anticristo recibiría a los judíos y construiría el tercer templo en Jerusalén y pretendería ser Dios. De nueva cuenta, con esta narrativa, los papas de Roma no solo eran descartados como candidatos para ser el anticristo, sino que incluso eran presentados como los héroes que en el futuro librarían una batalla espiritual en contra del anticristo para salvar a la Iglesia católica de la apostasía y que abandonaran al papado. Atrás de estas doctrinas de hombres sabemos quién está. Está Hasatán, el Satán, quien tiene diferentes programas de acción para engañar a todo el mundo. Y utilizó el preterismo para atacar a la Reforma protestante, además de provocar la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, la cual fue una de las más sangrientas en la historia de la humanidad. Fíjense que la Reforma protestante se dio en unos términos que la Iglesia católica está engañando a la gente, está haciendo cosas que no son, entonces vamos a hacer las cosas bien. Pero se mete Hasatán y desvía completamente otra vez el objetivo de esta Reforma protestante. Y entonces quedan siendo y cumpliendo lo mismo que cumplía la Iglesia católica, lo único era que no tenían estas iglesias con imágenes. Satanás utiliza a estos mismos creyentes para que se burlen y excluyan y hasta humillen a todo aquel que no esté de acuerdo con estas doctrinas, censurando la verdadera interpretación de la Escritura. De esta forma, el enemigo consigue la aceptación de enseñanzas que no están en la Escritura. ¿Como cuáles? Midrash, Talmud y un poco de libros que se supone que son de Torah oral y que muchos pastores de raíces hebreas están ahora queriendo meter dentro de las mismas raíces hebreas para añadirle a lo que está escrito en la Torah, lo cual es absolutamente fuera de todo orden de la voluntad del Padre Eterno. Probablemente el mayor éxito de este Satanás fue hacer que durante el siglo de los 1800 esta batalla espiritual llegó a ser a favor del cristianismo y en contra del Mesías hebreo Yeshua. Se caracterizó por el engaño a través de la creación de diferentes cultos cristianos, entre los cuales estaban los mormones. Entonces, en vez de volver a su fuente original, se crearon más doctrinas cristianas de confusión.
Los precursores de esta falsa doctrina son Edward Irwin, que vivió 1742 a 1834, era un ministro presbiteriano de la Iglesia de Escocia, y John Nelson Darby, un diácono de la Iglesia Anglicana de Irlanda, 1800 vivió a 1882. Este fue un abogado que salió del catolicismo para convertirse en un maestro y pastor anglicano, y también Margaret MacDonald, una joven de 15 años de Escocia, quien tuvo una visión en 1830 en la que los creyentes serían arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire antes de la aparición del anticristo. Y se piensa entonces que Darby adoptó la idea de esta visión, pero hay ciertos teólogos que descartan esta fuente porque se estima que Darby ya había desarrollado la doctrina en 1827, 3 años antes de la visión de Margaret. Sin embargo, si Margaret estuvo influenciada por esto o no, pues no se sabe. Además, en los detalles de los eventos en su visión, realmente ella describe los eventos, parece ser, de una post-tribulación, si se analiza a fondo. Y entonces el mismo Darby ya había denunciado que las manifestaciones carismáticas de estas hermanitas de Margaret eran de un origen demoníaco. Así que la visión de Margaret era de dudosa procedencia. De todas maneras, de estos 3 personajes salió la idea del rapto de pretribulación. Los historiadores todavía están trabajando en determinar cómo o dónde fue que Darby obtuvo la idea del rapto antes de las tribulaciones. Por un lado tenemos la influencia de Edward Irving y la visión de Margaret MacDonald, pero por otro lado, la confesión del mismo Darby, quien dijo: la doctrina prácticamente saltó de las páginas de las Escrituras o de la Biblia una vez que acepté y mantuve consistentemente la distinción entre Israel y la Iglesia. O sea, una vez se apartó completamente de la Iglesia de Israel. Entonces, fíjense cómo esto hace el enemigo para que cada vez estos señores se alejaran más y más. Ya estaban alejados, pero con esto se alejan más de Israel. Estas doctrinas continúan siendo exportadas de Estados Unidos a todo el mundo hoy en día, gracias a que el enemigo está proveyendo los medios para radicalizar a estos cristianos. Hemos llegado a un punto en que estos creyentes que actualmente no están de acuerdo con las doctrinas de la pretribulación o con las doctrinas cristianas en general, son acusados de promover ideas demoníacas. Y mucho me temo que la doctrina de la pretribulación es tan peligrosa que va a ser uno de los factores más importantes en la apostasía final de los tiempos. Porque los cristianos no van a estar preparados espiritualmente para enfrentar guerras ni tiempos difíciles. Solo van a notar que siguen aquí y que no se han ido y que no ha sucedido el tal rapto. Entonces es posible que estos potenciales hijos de Efraín, en vez de creer más y tener fe, pues digan: no, me engañaron. Entonces se van directamente a ser apóstatas y a negar todo lo que tenga que ver con Jesús en el cristianismo, pero de paso con el Mesías hebreo Yeshua, ¿sí?, que es el verdadero Mesías de Israel. Es posible que esto explique a lo que se refiere Pedro, que sucederá al final de los tiempos, que haya quienes se burlen de esos cristianos que pensaban que iban a ser arrebatados antes de las tribulaciones, y que entonces, aunado a las mentiras de ese momento, según la agenda de Hasatán, se dará la conclusión de la gran apostasía. O sea, todos estos engañados van a negar y renegar del bendito sea.
Segundo de Pedro 3, del 3 al 4, dice: ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. En resumen, la doctrina del rapto de pretribulación afirma que el Mesías vendrá en secreto para resucitar solo a los cristianos fieles antes de la llegada de la gran tribulación en la tierra. Después de los 7 años de tribulación en la tierra, todas las personas serán resucitadas y llevadas ante el tribunal para recibir la vida eterna con Cristo o la condenación eterna con Satanás. Examinemos los pasajes bíblicos que supuestamente apoyan el rapto de pretribulación. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Yeshua. Por eso os decimos, por palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Los falsos maestros y pastores afirman que este pasaje habla de una resurrección secreta de los cristianos, los que habían muerto y los que están vivos, aparte de la resurrección y el castigo de los impíos. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo puede decirse que esta resurrección o rapto es secreta cuando es precedida y anunciada con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios? El hecho es que cuando el Mesías regrese, nadie se perderá el espectáculo. Va a ser una cosa apoteósica, o sea, un espectáculo tremendo. ¿Cómo se puede decir que este evento se llevará a cabo aparte de la resurrección y el castigo de los impíos, cuando el siguiente capítulo habla de que todo este evento es el día del Señor, que también trae perdición a los malvados incrédulos? Sin embargo, ustedes saben que esta... el día de las trompetas, ¿sí? Es que va a llegar el Mesías, un día de las trompetas. No se sabe cuándo, no se sabe en qué tiempo, pero sí se sabe que es el día de las trompetas. Y que días más tarde, en Yom Kippur, se va a dar el juicio, pero este juicio, aunque aparenta ser en un corto lapso de tiempo, no son los 10 días entre Yom Kippur y Yom Teruah, ¿sí? Sino que esta resurrección de todos los muertos para el juicio final será después de los 1000 días del reinado del Mesías en la tierra. El mensaje del apóstol Pablo sobre la resurrección no concluye en 4:18. Más bien, el mensaje de Pablo continúa hasta el capítulo 5:6. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6. En cuanto a los tiempos y las épocas, hermanos, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, porque vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
mientras ellos dicen paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, así que no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y sobrios. Fíjense aquí que la mayoría de estas doctrinas confunden el venir de Yeshua como vengador con vara de hierro, ¿sí? Y aplastar a los enemigos de Israel, lo confunden con el juicio final. Son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, ese es otro error que se ha venido trayendo desde hace 2000 años prácticamente. Aunque sabemos cuál es el día, no sabemos el tiempo en que Él vendrá, pero vendrá como ladrón en la noche. Así, la resurrección de los justos ocurrirá el mismo día, como la destrucción de los impíos. Eso sí será en un solo día. Hay otras escrituras que suponen que apoyan un rapto secreto o resurrección de los justos. Por ejemplo, Mateo 24, del 40 al 41. Estarán dos hombres en el campo y uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, uno será tomada y la otra será dejada. Esto, si tú lees estos dos versículos sin saber cuál es su contexto, pues lo que te imaginas inmediatamente, sí, esto es algo acerca del rapto, ¿sí? Evidentemente aquí, ¿cierto? Pero es que esto es una manipulación completa de las escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta el contexto, ¿sí? Si yo miro el contexto, puedo ver cómo uno podría llegar a la opinión de que esto describe una resurrección repentina de personas dignas en medio de su vida diaria, de rutina, pero no considerar el contexto puede llevar a la confusión e incluso a la herejía. La comprensión surge cuando conectamos este pasaje con los mandatos de Yeshua en los versículos 15 y 18, donde leemos que cuando los creyentes ven la abominación desoladora de pie en el lugar santo, inmediatamente huirán a las montañas. Yeshua ordena en estos versículos 16 y 18, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas que están en su casa. El que esté en el campo no debe volver atrás para tomar su mando. El punto es que Yeshua está diciendo que los judíos creyentes deben abandonar cualquier cosa que estén haciendo o donde quiera que se encuentren y huir a las montañas lo antes posible. Imagina la escena: dos hombres que están trabajando en el campo, uno es creyente en el Mesías, ¿sí? En ese entonces estamos hablando de judíos porque está Yeshua hablándole a judíos, ¿cierto? Por eso estoy hablando del judío que cree en el Mesías, ¿ya? Pero esto también lo aplicamos a nosotros, ¿sí? En esta época. Entonces, hay un creyente y el otro no. Cuando el trabajador del campo creyente ve la abominación desoladora, ve al anticristo sentado en el trono que se declara como Dios, de pie frente al lugar santo. O sea, inmediatamente dice la recomendación de Yeshua es: bote las herramientas y huye a las montañas, porque ahí es donde empieza, mejor dicho, la gran matanza de la humanidad. Dos mujeres que estén moliendo en el molino, una creyente y la otra no,
Cuando la mujer creyente ve la abominación desoladora de pie junto al lugar santo, de repente abandona su molienda y huye a las montañas. El trabajador del campo no creyente y el molinillo continuarán con sus labores, preguntándose a dónde habrán ido sus otros compañeros. Pero no, aquí no se está hablando de arrebatamiento. ¿Sí? No sé si esto queda bien entendido de la manera que lo dije. ¿Sí? Segunda de Corintios 13:5. Póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos que de que Yeshua el Mesías está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Juan 8:51. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, nunca verá muerte. Mateo 13:24-30. Otra parábola les puso delante a ellos diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sin embargo, mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Así que los sirvientes de la familia se acercó y le dijo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Pero dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y en ese tiempo de la siega diré a los segadores: recoged vosotros juntos primero a la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Mateo 24 del 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lucas 17, 26, 30. Y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Sin embargo, el mismo día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Aún así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 17:15. No ruego que los quites fuera del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:20. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Marcos 8:38. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también del Hijo del Hombre se avergonzarán cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La falsa doctrina de pretribulación no enseña lo que la Escritura realmente dice. Yeshua tiene que permanecer con el Padre hasta la restitución de todas las cosas en el día del Señor. Salmos 110:1. Salmo de David. Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos 3:19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Cuando los tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Yeshua el Mesías, que antes os fue anunciado, quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por la boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Proverbios 2:21 al 22. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios 10:30. El justo no será removido, pero los malvados no habitarán la tierra. La doctrina del rapto de pretribulación puede provocar una caída debido a que no se les ha enseñado que una fuerte fe será necesaria para superar lo que se viene a nuestro mundo. Marcos 13, del 11 al 27. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó a aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Os rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Adón Yeshua el Mesías y nuestra reunión con él, que no os mováis en mente o se angustien ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, quien se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado, el antimesías, debe ser revelado antes del regreso de Yeshua. En los versículos anteriores lo vimos claramente.
Segunda de Pedro 3, del 3 al 14. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran involuntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen hasta ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El Señor entonces nos ha dado mucho tiempo para arrepentirnos y aceptarlo. El día que regrese no será para un rapto calmado y secreto. ¿Vas a creer lo que Yeshua y la Escritura dicen, o vas a seguir creyendo en falsas enseñanzas de pastores cristianos? Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. ¿Qué tan grave es creer entonces en las doctrinas de hombre? Vamos a verlo aquí en Apocalipsis 1, del 1 al 3. La revelación de Yeshua, el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de palabra de Dios y del testimonio de Yeshua, el Mesías, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está a la mano. Esto es, que guardan las cosas que están escritas. Entonces, independientemente que esto sea aquí en el Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, pues nos está indicando de que la voluntad del Eterno es eterna, así como decimos que Él es el único eterno. Él es Él y Yeshua estarán o son los mismos ayer, hoy y siempre, ¿sí? Apocalipsis 22, del 18 al 21. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y fuera de la ciudad santa, y de las cosas que están escritas en este libro.
El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Aún así, ven, Señor Yeshua. La gracia de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, sea con todos vosotros. Amén. Cuando el libro de Apocalipsis se distribuyó en la congregación primitiva, era visto como un libro independiente del resto de los escritos, y no en la forma como lo vemos ahora, que se combina con el resto de la palabra escrita. Cuando se habla de las palabras de la profecía de este libro, se habla solo del libro del Apocalipsis. Por supuesto, no sería agradable para Dios añadir o quitar cualquier parte de la escritura, pero en este caso podría ser que su nombre sea sacado del libro de la vida y que las plagas en el libro de Apocalipsis sean añadidas a nosotros y no pueda entrar en la ciudad santa ni recibir las bendiciones que Dios ha provisto para sus hijos. Esto es lo grave de creer en las falsas enseñanzas cristianas. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.